Tal vez Domingo Cavallo, como estuvo afuera del país, ignora que a raíz del tema de la falta de ministro de Economía, se afirma que Mauricio Macri no designó un ministro de Economía porque no quería tener un Cavallo. Entonces la pregunta es, ¿a vos qué te parece eso? Porque eso es cierto. Bueno, si no quería tener un ministro de Economía que fuera tan fuerte y que tan influyente y que tomara tantas decisiones como las que yo tomé siendo ministro de Menem, entonces tendría que, y si pensaba que ese rol lo iba a jugar el jefe de gabinete, entonces tendría que haber puesto un economista con una visión integral del problema económico como jefe de gabinete. Esto no es una crítica a Peña, pero obviamente o hay un ministro de Economía que es un verdadero jefe del equipo económico para una circunstancia tan delicada como la que enfrenta Argentina, porque yo creo que uno de los problemas del gobierno de Macri, y peor hubiera sido un gobierno de Scioli, por supuesto, en esta materia, es que subestimó totalmente la gravedad de la crisis y de la herencia que dejaban 12 años de kirchnerismo más 2 años de dualdismo, que fue tan malo como los 12 años de kirchnerismo, ¿no? Entonces, al subestimar la magnitud de la crisis e incluso apartar de los equipos de trabajo o marginar a los que eran más realistas respecto de la magnitud de la crisis, lo que ocurrió es que no estaban adecuadamente preparados para gobernar la economía. Yo creo que Macri tomó buenas decisiones en materia de política exterior, que me parece que las tomó él, como Menem, por ejemplo, en materia de política exterior. Yo era el canciller, pero las tomaba él porque su intuición y su vocación por integrarse al mundo, por estar en el mundo, lo llevó a tomar buenas decisiones. Y creo que en ese sentido lo mismo ha pasado con Macri. Ahora, en materia de manejo de la economía y enfrentamiento de la crisis económica, en mi opinión, subestimaron la gravedad de la crisis heredada y aceptaron los consejos de estos que le decían, no, acá todo se puede hacer lentamente, sin grandes transformaciones. Sí, gradualmente, sobre todo sin grandes transformaciones, o sea, medio como con cambios marginales en la organización de la economía. Y creo que eso fue un error de diagnóstico, ¿no? Ahora, ellos necesitarían o un ministro de Economía o un jefe del equipo económico que tenga una visión completa de lo que hay que hacer en economía y que luego se ponga de acuerdo con todos los integrantes del equipo y salgan a explicar permanentemente qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cómo se inserta una medida con la otra, qué esperan conseguir o cuál es el horizonte. O si no, si ese rol lo va a jugar el jefe de gabinete, pues entonces el jefe de gabinete tiene que estar preparado para jugar ese rol, cosa que Marcos Peña, por más que lo tenga a Quintana y a Lopetegui alrededor, en mi opinión no puede cumplir ese rol. Podría funcionar muy bien como jefatura de gabinete con un sentido más político, más integral, si es que a su vez tuvieran un equipo económico con un jefe claro del equipo económico que jugara el rol que yo jugué en el gobierno de Menem. Claro. Ahora, Prat-Gay ha sido, no digo que es un invento tuyo, pero digamos, vos hiciste mucho para que Prat-Gay volviera a Argentina, para que estuviera en el Banco Central, etc. ¿Prat-Gay no leyó lo que vos escribías? Yo creo ¿Se que quedó no. distanciado de vos? ¿Cómo es asunto? Yo creo, no sé cuántos miembros del equipo económico leyeron completo el libro que yo escribí en el 2014, Camino a la Estabilidad. A pesar de que yo lo escribí precisamente para tratar de ayudar con mi experiencia a quien ganara las elecciones, sea Scioli o sea Macri. Yo creo que
de haber ganado Scioli, estaríamos en un desastre mucho peor que el que estamos en materia económica, porque no por Scioli, porque yo creo que él es un hombre que, como Menem, tuvo en su época la intuición correcta respecto de la relación de Argentina con el mundo, también de manejos económicos, pero es claro que a Scioli lo habían puesto de candidato a presidente con un candidato a vicepresidente que iba a tomar el poder una vez que Scioli se encontrara con una explosión inflacionaria que iba a ser inevitable, además si decían que... Y luego lo iban a reemplazar por Zanini, y iba a retomar la conducción del país el kirchnerismo. Bueno, pero eso crudo. no ocurrió. Claro, por eso yo creo que es mejor para el país que haya ganado Macri. Ahora, lamentablemente, el gobierno de Macri no estuvo bien preparado. A pesar de que tenían una fundación, la Fundación Pensar, donde había buenos técnicos y además convocaron a otra gente y empezaron a hacer reuniones, en realidad, en el último año, antes de ganar las elecciones, transformaron a esas reuniones de la Fundación Pensar no en conformación de equipos preparados para gobernar, sino que en ingredientes de una campaña electoral. Pensando en lo Claro, del año próximo. es muy interesante. Hay un libro de Iglesias Ilia, Sí, claro. que se llama Cambiamos, que describe cómo fue el último año anterior al triunfo de Macri en las elecciones. Y describe las reuniones precisamente de la Fundación Pensar. Resulta que ¿quién venía a instruir a los integrantes de los distintos equipos de trabajo? Durán Barba. Y, por ejemplo, en una parte del libro explica que Durán Barba les dijo expresamente: cuidado con tomar una actitud como la que toma Cavallo en relación al gobierno. No me digas que vos también estás con problemas con Durán Barba. Bueno, en el libro ese, Durán Barba me acusa a mí de haber sido el que provocó la caída del gobierno de Yamil Mahuad. Ah, claro, bueno, usted tiene un viejo pleito por Ecuador. Claro, no, pero ocurre lo siguiente. Durán Barba le hizo ganar la elección a Yamil Mahuad, me consta, con una metodología parecida a la que empleó para que ganara la elección Macri. Pero luego Durán Barba era el secretario general del gobierno de Yamil Mahuad y le daba a Yamil Mahuad los mismos consejos que parece estar dándole ahora al gobierno de Macri. Y no es lo que pospusiera, que esperara. Y el pobre Yamil Mahuad se le venía arriba una crisis fenomenal que nosotros la habíamos diagnosticado y la conocíamos porque nos había invitado a Abdalá Bucaram, a todo el equipo que habíamos estado en el gobierno, a estudiar la crisis financiera en ciernes y la crisis de hiperinflación que se estaba generando en Ecuador. Pero resulta que con la teoría de que hay que tratar de no hacer demasiadas olas, ir muy despacio, no tomar medidas que impliquen costos políticos inmediatos, el pobre Yamil, un hombre muy capaz y muy bien intencionado, fue postergando las decisiones hasta que estuvo contra las cuerdas. Finalmente tomó una decisión de dolarizar la economía, que trajo beneficio, pero los trajo para los que lo sucedieron, porque él cayó a los 2 o 3 días de haber tomado esa decisión. Vos también hablás ahora para la Argentina de la necesidad de una reforma monetaria. Así es, eso está en mi libro Camino a la Estabilidad. ¿Y eso qué significa? ¿Dolarizar? Bueno, están enderezados hacia eso, pero de una manera tan tímida y tan poco explícita que no están obteniendo el efecto que puede tener el anuncio de una reforma monetaria coherente. ¿En qué consiste la reforma monetaria que yo propongo? Propongo de que Argentina adopte un sistema bimonetario, adopte el peso y el dólar como dos monedas en competencia, que se puedan hacer todas las transacciones, se puedan firmar todos los contratos, se pueda hacer la intermediación financiera en las dos monedas. Esa es la mejor forma de decirle a los argentinos: miren, no vamos a poder seguir utilizando el peso, la moneda nacional, como base de un impuesto, del impuesto inflacionario, porque si no todo el mundo se va a manejar con dólares. Este sistema, que es de convertibilidad, yo le llamo flotante,
pero mejor sería no llamarle de convertibilidad para que no te ataquen mañana. Claro. Este régimen ha funcionado de las mil maravillas en Perú. El régimen que tiene Perú, de dos monedas en competencia, el sol y el dólar, le ha dado a Perú tanta estabilidad como la de Chile y mayor crecimiento que en Chile. Justamente un economista muy cercano a mí, que era miembro de mi equipo, Joaquín Cotani, acaba de hacer un análisis de todas las experiencias de estos que llaman inflation targeting o metas de inflación, manejo de la política monetaria como la que está bien inspirado y trata de hacer Sturzenegger desde el Banco Central. Pero de todos los países que aplicaron esta metodología para evitar la alta inflación y para lograr una estabilidad duradera, el que obtuvo mejores resultados ha sido Perú. Mejores incluso que los de Chile, mejores que los de México, mejores que los de Colombia, por supuesto mucho mejor que los de Brasil, por ejemplo. Ahora, puesto en la superficie con la experiencia argentina, daría la impresión de que el peso en poco tiempo, si no se procede de otro modo, se convertiría en una especie de patacón. No, porque el Banco Central tendría la obligación de cuidar el valor del peso. Yo creo que si fuéramos a un régimen de esa naturaleza, podían lograrse una estabilidad del peso en relación al dólar, como se ha logrado en Perú, pero no forzada por altísimas tasas de interés, sino porque la gente sabe que puede moverse de una u otra manera, de una u otra moneda con libertad. Y por otro lado, obviamente el gobierno tendría que ser muy cuidadoso respecto de en cuánto se endeuda y cómo se endeuda, en qué moneda se endeuda. Claro, por supuesto, cómo gasta. Bueno, pero la realidad es que este gobierno ha hecho una política gradual para empeorar. Porque se suponía que la política gradual era para mejorar, por ejemplo, el déficit o el gasto. Bueno, en realidad tenés más gasto y más déficit. Bueno, poco, pero en realidad el tema es bastante complejo. Obviamente que en materia de reducción del gasto, que es un capítulo muy importante de cualquier política de estabilización, no se puede hacer estrepitosamente de la noche a la mañana, porque las únicas formas de reducir el gasto a lo bruto, digamos, o con cuchillo de carnicero es la de Duhalde, con Remes Lenikov y después Labaña, que llevaron el precio del dólar después de especificar todos los contratos en dólares, provocaron una devaluación tremenda y bajaron los salarios reales en 30%, las jubilaciones en términos de poder adquisitivo en más del 30%, aumentaron la desocupación. Eso es un ajuste brutal, muy injusto, que provoca transferencias de ingreso y de riqueza en contra de los más pobres y a favor de los que estaban endeudados en dólares y de los más ricos. Bueno, de ninguna manera hay que ir a ese tipo de reducción de gasto. Lo que hay que hacer es reformar el Estado, como empezamos a reformarlo nosotros en el 90 y después mucho más prolijamente desde el 91 en adelante en el gobierno de Menem con la convertibilidad. Ahora, ustedes también tenían algo para vender, acá ya no tienen nada para vender. Bueno, todas las empresas que han reestatizado las podrían privatizar, pero más allá de si se la privatizan o no, la cuestión es que a las empresas hay que manejarla con un criterio empresario y no político, y hay que lograr que no tengan déficit. Se supone que Macri está haciendo eso, y vos te encontrás con YPF, que es una calamidad, primero por la deuda que tomó el anterior, por la situación actual que no saben para dónde disparar, con gente que además no conoce el tema petrolero, o tenés el déficit del ANSES, donde además le prestas plata, porque el Banco Central no le presta al Estado, o le presta hasta cierto límite, pero sí hace que le presten otras entidades oficiales. La reforma del Estado y resolver el problema del exceso de gasto público es una tarea que necesariamente va a requerir tiempo.
lo que era más obvio era la eliminación de los subsidios económicos, esos que se dan a las empresas prestadoras de servicios. Sí, pero la única forma de eliminar esos subsidios es haber tomado el toro por las astas y haber ajustado los niveles tarifarios de entrada, todo lo necesario para eliminar esos subsidios. Algunos dicen, no, en eso había que ir muy gradualmente porque la gente no lo hubiera soportado. La gente va a sentirse más afectada por los aumentos periódicos que si se hubiera sincerado la situación de una sola vez. Y por otro lado, estaba también de por medio el tema de cuándo había que unificar y liberar el tipo de cambio. Me acuerdo que cuando Macri dijo que lo iba a unificar de inmediato. Melconian dijo, tomémonos 100 días o 120 días o algo por el estilo, hagámoslo de manera gradual. Yo en el libro Camino a la Estabilidad lo que decía era que había que liberalizar de inmediato el mercado financiero y hacer que todo el gasto de turismo y la entrada y salida de capitales se diera por el mercado financiero, pero que se produjera un ajuste gradual del tipo de cambio comercial. ¿Por qué? Porque era muy importante que antes de que el mercado fijara libremente el tipo de cambio, ya se hubieran ajustado los demás precios relativos, las tarifas de los servicios públicos y todo eso que estaba. Bueno, pero esto es una cuestión muy técnica. Yo ahora, poniéndome en el lugar del gobierno en este momento, yo creo que tal como tienen conformado el gabinete y tal como tienen, como vienen manejando la campaña electoral para el año próximo, es poco lo que pueden hacer. Es poco lo que pueden hacer en materia de reforma económica. ¿Por qué razón? Y porque las medidas que tienen que tomar, obviamente, en una primera instancia, implican costos políticos. Y como no han diagnosticado bien en el momento oportuno la situación heredada... No han explicado bien. Bueno, pero bueno, ya pasó. Ya pasó. Yo creo que ahora hay que posicionarse. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es, traten de ganar la elección del 2017 de la forma como puedan y con estas estrategias políticas que en el plano electoral le dieron resultado, pero utilicen el año que queda de aquí hasta el final de la elección del 2017 para hacer lo que debieron haber hecho un año antes de ganar la elección presidencial y tengan preparado un muy buen plan de estabilización y crecimiento con definición muy clara de reglas de juego para la economía y con un equipo que pueden ser los integrantes, muchos o los mismos que están ahora, pero un equipo conformado de tal forma que sea capaz de explicar, como en su momento explicó Frondizi, con la ayuda de Alzogaray, el plan de estabilización del 28 de diciembre del 58. Has mencionado otro demonio para la gente. Bueno, pero Frondizi puso en marcha un plan de desarrollo, que fue la estrategia de autoabastecimiento de petróleo, etc. Pero claro, todas las medidas que tomó provocaron una aceleración inflacionaria. Y luego se dio cuenta que eso iba a terminar mal, que le faltaba el capítulo de la estabilización. En ese momento, entre los economistas o la gente que conocía de economía y que estaba disponible, estaban básicamente Alzogaray y Roberto Alemann. Los utilizó a los dos, pero la cuestión es que el manejo económico de Frondizi fue un muy buen manejo, porque la inflación bajó, primero había subido por el sinceramiento de la economía, pero bajó significativamente en el año 60, en el 61, y lo más importante de todo, en ese periodo vinieron muchísimas inversiones y el país se capitalizó y se modernizó. Y todo el crecimiento que hubo durante la década del 60, precedido por una recesión que se produjo en el 62 y 63 a causa más bien del cambio político más que del manejo económico. Militares. En ese momento, toda la década que siguió fue una década bastante buena desde el punto de vista económico y que tuvo que ver con el impulso inversor
que se produjo durante el gobierno de Frondizi. Pero Frondizi tuvo un plan de estabilización y desarrollo. Como nosotros tuvimos un plan con Menem, que también fue de estabilización y desarrollo, porque muchos dicen el ajuste de la década de los 90. No, ahí vamos a discutir. ¿Qué ajuste? Ahí vamos a discutir. No. Primero, en el 91, lo que hicimos, pasando de lo que era el 89 y todavía lo que seguía siendo el 90, lo que hicimos fue una estabilización con un gran crecimiento económico. En el año 91 la economía creció 10%, en el 92 creció de nuevo 10%, y hasta el 95, que fue cuando tuvimos la recesión del efecto tequila, habíamos crecido como 35%. La desocupación había disminuido, la pobreza se había desplomado. O sea, eso fue un plan de estabilización y desarrollo. El que fue un programa de ajuste brutal, lo más injusto, fue el de Duhalde, que le echaron la culpa a la convertibilidad, pero nada, al contrario, fue el abandono de la convertibilidad lo que provocó ese severo ajuste tremendo. Bueno, pero ese tema mejor, ya lo has tratado tantas veces. Mingo, te agradezco la presencia, te doy el angelito. Veo que trajiste un libro para nosotros. No es para... Este es un libro de mi hijo. Ah, mira vos. Uno de mis hijos. Ajá. ¿Este es el que mide la inflación? No, este es el que también es doctor en economía, es Eduardo, trabaja en investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ese libro lo editó él. Se llama Ahorrar para desarrollarse. Bueno, obviamente que si hubieran leído ese libro no habrían aprobado la ley de ganancia, esta que han aprobado la oposición, ¿no? Exacto. Bueno, con cierta contribución también del macrismo, ¿no? En algún sentido. Gracias, Domingo. Gracias a ustedes. En un minuto volvemos con alguien que por ahí nos explica si Macri va a ser el hombre que va a hundir al peronismo o el hombre que va a fabricar más peronistas. Porque la realidad es que después de este episodio con Massa, yo tengo algún tipo de reserva sobre si este antiperonismo cerril que aparece verdaderamente no fabrique más peronistas. En un minuto nomás y gracias a vos.